El invierno ruso es una época mágica, una estación donde la nieve transforma las ciudades en escenarios sacados de un cuento. Para los rusos, el frío no es un impedimento para disfrutar de la vida, sino una parte natural de su rutina. Así como en el Caribe, la gente acepta la lluvia como algo habitual, en Rusia, la nieve y las temperaturas bajo cero no detienen a nadie. En diciembre y enero, las calles se llenan de luces, mercados festivos y actividades al aire libre. Es el momento perfecto para pasear, disfrutar de una comida caliente y sumergirse en la atmósfera navideña que solo la Rusia ortodoxa puede ofrecer. Moscú, en particular, se convierte en un espectáculo invernal. Las plazas y parques se iluminan con decoraciones espectaculares financiadas tanto por el gobierno de la ciudad como por empresas locales. Caminar por Tibieskaya en una noche de diciembre es ver la capital envuelta en luces doradas, con enormes árboles de Navidad decorados y esculturas de hielo en cada esquina. La Plaza Roja se llena de familias y turistas, todos ansiosos por patinar en la pista de hielo del GUM o comprar dulces en los mercados navideños. Es un ambiente fascinante, con la risa de los niños resonando entre los edificios históricos y el aroma de vino caliente y blinis flotando en el aire helado. Irina y yo decidimos hacer lo que cualquier ruso haría en esta temporada: salir a caminar sin importar la temperatura. No hay excusas, el invierno es para vivirlo. Nos aventuramos por un parque que no sé pronunciar, donde los senderos cubiertos de nieve nos llevan hasta una plataforma con vistas espectaculares del Kremlin y del río Moscova. Congelados en algunos tramos, Irina, acostumbrada desde niña a estas temperaturas, ríe mientras me desafía a una caminata más larga. Nos detenemos en un puesto de comida para comprar unos sirniki calientes, unos panqueques de requesón típicos de la temporada. El invierno en Rusia también es una época de celebraciones familiares. Aunque la Navidad ortodoxa se celebra el 7 de enero, las festividades comienzan desde diciembre y se extienden hasta la otrora Nochevieja el 13 de enero. Durante este periodo, los rusos disfrutan de largos días festivos, reuniones con amigos y comidas abundantes. En cada casa se preparan platos tradicionales como el arenque bajo abrigo, la ensalada Olivier y el kutia, un postre de trigo y miel y frutos secos que simboliza la prosperidad. La figura central de la celebración es Ded Moroz, el abuelo del frío, acompañado de su nieta Cherugoska, la doncella de la nieve. A diferencia del Santa Claus de Coca-Cola, Ded Moroz viste un abrigo azul y regala presentes en la Nochevieja.
Caminando por el Parque Gorky, observamos cómo las parejas disfrutan de un paseo romántico, tomados de la mano mientras los copos de nieve cubren sus abrigos. Los niños se deslizan en trineos por las colinas improvisadas, gritando de emoción. A lo lejos, un grupo de jóvenes patina con habilidad en la enorme pista de hielo del parque, que cada año se convierte en una de las principales atracciones invernales de Moscú. La imagen es tan perfecta que parece sacada de una postal. Una de las cosas más fascinantes del invierno ruso es la resistencia de su gente. Mientras en otros países la nieve puede ser motivo de cancelaciones y de quedarse en casa, en Rusia es simplemente un elemento más del día a día. Las mujeres rusas, en particular, parecen inmunes al frío. Llevan elegantes abrigos largos, botas de piel y gorros de lana con una naturalidad impresionante. Aquí entre nosotros, Irina me cuenta que desde pequeña aprenden a vestirse por capas y que caminar bajo una tormenta de nieve no es nada extraordinario. Es solo un día más, dice ella, encogiéndose de hombros antes de dar un sorbo a su té caliente. En las calles de Moscú, el ambiente es una mezcla de tradición y modernidad. En la Plaza Manesnaya, un coro de niños canta villancicos, mientras los visitantes se calientan con vasos de sviten, una bebida caliente con miel y especias que se ha bebido en Rusia desde la Edad Media. Los mercados navideños ofrecen desde artesanías hasta dulces típicos, y cada región de la ciudad parece haber sido diseñado para recordar que el invierno, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para disfrutar de la belleza efímera de la nieve. Después de varias horas explorando, decidimos hacer una última parada en un café acogedor. Desde la ventana observamos cómo la nieve sigue cayendo, cubriendo las calles con una capa aún más gruesa. En la mesa, un plato de piroshki rellenos de carne y una tetera humeante nos recuerdan que el invierno ruso no es solo frío, sino también cálido en su esencia. Es una estación de contrastes, donde el hielo y el fuego conviven, donde el frío exterior se contrarresta con la calidad de la gente y sus tradiciones. Y así, con los pies entumecidos, pero el corazón lleno, nos despedimos de otra noche invernal en Rusia. Un invierno que no solo es una estación, sino un estilo de vida. Suscríbete a mi canal para que sigamos conociendo el mundo. Comenta si tuviste alguna experiencia parecida en algún otro país o simplemente califícame con un coqueto like. Te veo en el siguiente video. ¡Jo, jo, jo!